Estimados oyentes, es para mí un placer poder estar nuevamente aquí con vosotros para poder hablar de la palabra de Dios y para poder compartir con vosotros acerca de las Escrituras y de las enseñanzas que el Señor dejó para todos nosotros. Vamos a tener hoy un capítulo acerca de Sansón, sobre esa historia que todos conocemos, que nos han contado desde pequeños siempre. Y antes de ello me gustaría volver un poco a recapacitar de dónde venimos. Venimos del hermano Adrián Costa, que nos contó acerca de Gedeón, acerca de las batallas que libró para liberar al pueblo de Israel y de cómo el Señor escogió a 300 personas para que se viera que por medio de él es donde venía la salvación y no por medio de los hombres, ¿no? Estamos en un periodo entonces de jueces en la historia de la Biblia y hoy queremos entonces continuar con los jueces y en especial con Sansón, este juez también importante y único en algunas cosas que vamos a profundizar un poco más acerca de él. Y para ello tenemos hoy a Javier Suchava. Es un placer poder compartir este momento de alabanza al Señor, de practicar un poco acerca de qué es lo que hizo él con estos hombres de la fe en la historia. El placer es mío. Ya sabes que para mí siempre es un placer poder venir aquí a Cuéntame Más. Primera vez, ¿no? No, no es la primera. No, la primera no. Ni la última. Ni la última. Y tal y como has mencionado tú, estudiar, sobre todo acerca de la Biblia. Cuando digo estudiar es escudriñar. Es decir, intentar entender el porqué de las cosas. Sí. No me gusta que la Biblia sea tratada como un porque sí. Dios es un Dios muy sabio. Es un Dios el cual tiene una explicación para todo. Y aunque hayan cosas las cuales, debido a nuestras capacidades limitadas, no las podamos entender todavía, el Señor siempre nos pide las cosas por un motivo. Nos dice lo que tenemos que hacer por una razón. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a Cuéntame Más, es para que podamos entender esas razones. Que no salgamos de aquí pensando esto ha pasado porque así. No, esto ha pasado porque Dios tenía este plan y estos son los motivos por los cuales Dios ha permitido que suceda eso. Así es, ¿no? Me gusta siempre la comparación de que la Biblia es como un tesoro escondido, ¿no? En el cual hay que escarbar. Y con escarbar nos referimos a hay que leer, sí, releer, ¿no? Comparar versículo con versículo, porque es ahí donde de verdad encontramos lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser que tú encuentres una cosa en esta historia que vamos a hablar ahora que yo no me había dado cuenta, aunque la he leído 5, 6, 7 veces, ¿no? Claro. Pero por eso también es bueno compartir lo que hablamos entre hermanos, ¿no? Y bueno, con los oyentes también, ¿no? Y por eso siempre me gustaría que, por favor, nos escribáis siempre algún comentario de lo más interesante, de algo que a lo mejor nos hemos dejado, Javi y yo, sin decir, que posiblemente pase, ¿no? Y que vosotros consideréis que es muy importante para nuestra fe también. Sí. Bueno, Javi, vamos entonces a introducir al tema, ¿no? Estamos hablando de que estamos en la época de los jueces, estamos hablando de que vamos a hablar sobre Sansón, hemos dicho, ¿no? Pero la vida de Sansón comienza, por así decirlo, mucho antes de que él mismo nazca, ¿no? ¿Cómo fue anunciado su nacimiento? ¿Qué tuvo eso de peculiar? Pues mira, es curioso porque los hombres de Dios, los hombres que Dios pide que empiecen a trabajar para Él, siempre vienen precedidos de una serie de peticiones o de reglas. Es interesante que las condiciones en las cuales nace Sansón son sobrenaturales. Digo que son sobrenaturales debido a que la madre de Sansón no podía tener hijos. Puede sonar contradictorio, ¿no? La madre de Sansón no puede tener hijos, entonces, ¿cómo puede ser su madre, no? Sí. Pues porque Dios hizo un milagro. Es interesante, tenemos muchos casos de personajes fundamentales en la historia de lo que es la historia de la Biblia, que provienen de madres estériles. Hemos estado hablando de Isaac, es decir, su madre era estéril. Hablamos desde luego de Sansón, vamos a hablar de Samuel. Son todos personajes que podríamos decir que tienen un origen inhumano porque no es normal que una persona estéril pueda acabar teniendo un hijo. Entonces, este es el inicio de todo. Antes de que Sansón nazca, ya hay un primer milagro. Y es que dice que viene un ángel a visitar a la madre de Sansón. No sabemos el nombre de la madre, se nos menciona únicamente el nombre del padre, que es Manoa, y es interesante porque le da 2 reglas.
Le da una serie de reglas las cuales podemos clasificarlas, mejor dicho, en dos grupos. Están las reglas para la madre y después las reglas en cuanto a su hijo Sansón. Cuando hablamos de las reglas que se pone a la esposa de Manoa, a la madre de Sansón, son el hecho de que tiene que abstenerse de bebidas alcohólicas, no puede tomar sidra, no puede tomar vino, ningún tipo de bebida que pueda ser fermentada. Y en segundo lugar, no pueden tomar alimentos inmundos. Así es. Sin embargo, cuando hablamos ya de Sansón, reglas que va a tener que cumplir Sansón y les tiene que inculcar desde pequeño, es una muy característica. No cortarse el cabello, es decir, hablamos de un hombre el cual va a tener el cabello muy largo. Incluso dice la Biblia, lo describe como que lo tenía trenzado en 7 trenzas. Y luego, en segundo lugar, él tampoco podía tomar alcohol y tampoco podía tomar alimentación inmunda. Entonces vemos que por así decir, la relevancia en la vida de Sansón comienza incluso antes de su nacimiento, con una visita especial de un ángel el cual visita a su madre y le da estas reglas las cuales debe de cumplir para que Sansón pueda convertirse en el juez que Dios espera de él. Así es, ¿no? Porque al final estas reglas no eran porque sí, No, simplemente no era un porque capricho sí. de Dios y nada más, ¿no? Tenían un propósito, ¿no? Y yo simplemente quiero leer en el versículo, estamos hablando siempre en Jueces, capítulo 13 en adelante, acerca de la Eso es. historia de Sansón, y dice el versículo, está en el versículo 5, dice: el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este era entonces el propósito, ¿no?, de Sansón, por el cual pues, la madre tenía que cumplir algunas cosas y también el hijo iba a tener que cumplir otras, ¿no?, a lo largo de su vida. Entonces estas un poco son las señales, ¿no? Sí. Pero cuéntame más acerca de ellas un poco. ¿Qué tenían de especial? Y también, bueno, yo lo he adelantado un poco leyendo un poco el versículo, pero ¿cómo se englobaba esto? Es algo que has mencionado y es fundamental. Concepto de nazareo. ¿Puede venir allí la confusión con nazareno? Ah, ¿no es lo mismo? No, son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos nazareo y por otra cosa nazareno. Nazareno, en esta época todavía no existía el concepto debido a que es el gentilicio de la ciudad de Nazaret. Esto es nazareno. Es decir, la persona que viene o que proviene de Nazaret se le llamaba nazareno. Jesús era nazareno, es decir, él dice que se crió en Nazaret, entonces a él se le conocía también como Jesús el Nazareno, es decir, el que venía de Nazaret. Sin embargo, nazareo es una cosa bastante diferente, debido a que no hace referencia a una región geográfica, no hace referencia a un gentilicio, sino que es un grupo selecto. En hebreo dice que nazareo proviene del hebreo, que es nazir. Nazir lo que significa es consagrado, elegido, dedicado. Esto haciendo referencia a consagrado a Dios. Es decir, que estas personas, las cuales es interesante, no yo decido ser nazareo, sino que es un llamado que Dios me hace a mí. Es importante mencionar esto. Una persona no decide ser nazareo. Es Dios quien elige a esa persona, a una persona consagrada. Entonces, a Sansón se le elige para ser nazareo. No tenemos muchos ejemplos de nazareos en la Biblia. Tenemos ejemplos de que es Sansón. Samuel también dice que era nazareo. Y también Jesús es el ejemplo más claro de una persona consagrada. Estos nazareos debían cumplir una serie de características, una serie de normas de conducta, una serie de normas de vida incluso, porque al fin y al cabo están siendo consagrados a Dios. Sí. Y entre ellas son estas normas las cuales hemos mencionado, que Sansón no podía tomar alcohol, no podía tomar alimentos inmundos. Y una característica muy interesante es el hecho del cabello. Ellos tenían que dejar su cabello crecer. Es por eso que incluso Samuel dice que tenía el cabello largo. Jesús también dice que tenía el cabello largo, porque era una característica que hacía referencia a que es consagrado. Y una cosa muy interesante es que en cuanto a su alimentación,
debía ser alimentación lo que se llama kosher. Una alimentación kosher no era únicamente destinada a los nazareos, esto es verdad. Las personas del pueblo judío tenían que tener esta alimentación kosher, que son alimentos los cuales, por ejemplo, también suceden en la cultura musulmana, que son los llamados alimentos halal. Sí. Pues en el caso del judaísmo eran los kosher. Por ejemplo, no podían consumir alimentos o animales que no tengan pezuña. Es decir, podían comer lo que es oveja, vaca, pero no podían, por ejemplo, comer cerdo. Eso no es un alimento kosher. Inmundo. Inmundo. Entonces, las normas kosher eran normas las cuales tenían que seguir a la hora de preparar el alimento. Debían desangrar el alimento. En la cultura judía es una abominación comer alimento con sangre, es decir, la carne tenía que estar desangrada. Entonces, vemos que esto es algo común al resto de judíos. Sin embargo, los nazareos, aparte de la alimentación kosher, es que no podían tomar ni alcohol y tenían esta característica de tener el pelo largo. Incluso, no únicamente la alimentación kosher, sino que además no podían tocar alimentos inmundos. No podían tocar entonces, ¿no? No podían tocar un cerdo. No solo comer. No podían comer un cerdo y tampoco, imagínate, una oveja que estuviese muerta por el camino. No podían tocarla. Porque ellos no sabían si esa oveja había sido sacrificada en base a las normas kosher o no. Claro. Yo, con esto, y son un detalle simplemente, una anécdota, siempre recuerdo una historia que mi padre me contaba, que él una vez viajando en avión, uno de esos viajes que hacía, él siempre ponía que era vegetariano, ¿no? Sí. Y claro, en el avión hace muchos años no había esa costumbre de entender qué es ser vegetariano. Pero claro, había muchos judíos que sí tomaban aviones y ellos ponían de que efectivamente tampoco tenían esa dieta kosher, ¿no? Entonces sí, ellos creían que mi padre tenía esa misma dieta. Recuerdo siempre que vino el azafate y le trajo una bandeja con un cordero. Incluso tenía la firma del rabí. Como que era certificada de que eso había seguido unas instrucciones, ¿no? Claro. Y claro, mi padre dijo, no, esto tampoco, ¿cómo no? Pero siempre recuerdo eso para saber cuál es la dieta, ¿no? de esa época o en ese momento y también de la que, bueno, actualmente siguen también los judíos a día de hoy todavía, ¿no? De hecho, lo has mencionado muy bien, la firma del rabino. Eso es una de las normas kosher, dice que el alimento tiene que ser sacrificado por un rabino. Es decir, no puede hacerlo cualquier persona. O si no es un rabino, autorizado según el rabino. Entonces, es algo que se arrastra incluso hasta nuestros días. Sin embargo, lo que podemos mencionar de los nazareos son esas tres características. El no tomar alcohol, no tomar ni consumir alimentos inmundos, ni tan siquiera tocarlos, y además el cabello largo, que creo que es lo más característico de todo. Sí, porque, como dices, ¿no? Las otras cosas son como más en momentos puntuales no tienes que hacer tal cosa, pero lo otro es siempre. Desde kilómetros te van a saber de que eres nazareo, ¿no? Eso es. Entonces es algo importante. Y no quiero adelantarme un poco a los acontecimientos, pero vamos a ver hasta qué punto Sansón respeta todas las reglas, ¿no? A veces nos quedamos solo con una, que es la más visible, pero las otras también las respetó o no, ¿no? Sí. Pero ya introduciéndonos un poco más, nace Sansón, ¿no? Después efectivamente se cumple el milagro, porque es un milagro, ¿no? El hecho de que su madre, siendo estéril, pudiera dar a luz, pero va creciendo Sansón, sus padres le educan tal como el ángel le había dicho, pero ¿qué decisiones toma a lo largo de su vida, en su juventud, Sansón, que afecten a la misión que tenía, que Dios le había puesto? Mira, es interesante mencionar porque él estaba, como bien has dicho tú, llamado a una misión. O sea, él debía ser un juez. Tenemos que entender que todavía en esta época no existía el sistema monárquico de gobierno. Lo que existía era el sistema teocéntrico, es decir, Dios, teos, en el centro de la sociedad, y tenía a los jueces, los cuales se encargaban de, por la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, pues impartir justicia en el pueblo. Sin embargo, lo que sucede es que Sansón, además de tener sabiduría y de crecer para convertirse en esto, él tenía una bendición especial. Dice que tenía una fuerza sobrehumana. Vale. Algo que no se había visto hasta entonces. Pero me es importante mencionar el hecho de que no tenía esa fuerza todo el rato.
Yo me acuerdo, desde que soy muy pequeño, me imaginaba a Sansón, pues nada, en cualquier momento coge un carro de caballos y lo levanta y ya. Y no es así. Dice que, porque esto entonces podríamos decir que Sansón tiene esa fuerza. Sí. Sin embargo, lo que sucede es un pequeño detalle, que si leemos la historia de Sansón, cada vez que tiene experiencias difíciles, dice que aparece esa fuerza sobrehumana. Sin embargo, leyendo la Biblia, lo que dice es que el Espíritu de Dios baja sobre Sansón. Entonces, no es que Sansón tenga fuerza sobrehumana, o sea, no es suya la fuerza, es un poder que Dios baja, el Espíritu de Dios viene sobre él y le da esa habilidad. Entonces, vemos que él tiene esta habilidad, una persona muy fuerte, una persona fuerte no únicamente en carácter, sino también en físicamente. Sí. Sin embargo, vemos que poco a poco Sansón empieza, como muchas veces es común, ¿no?, entre los jóvenes de la iglesia, a no encontrar placer en el pueblo de Dios. Se aburre, no siente atracción por lo que es la cultura, lo que es el espíritu del pueblo de Dios. Entonces lo que hace es empezar a asistir a los pueblos vecinos. Cuando decimos a pueblos vecinos, son pueblos paganos. Sí. Donde esas normas de Nazareo es difícil de cumplir. Pues que hay fiestas donde hay alcohol, donde hay alimentación de todo tipo. Entonces vemos que él sigue teniendo ese cabello largo, no pasa por encima de ese principio. Sin embargo, empieza a tener problemas con el alcohol, dice que es partícipe de todo este tipo de Banquetes, fiestas, ¿no? de banquetes, y empieza a dejar un poco de lado esa preparación que él tiene que tener para poder convertirse en juez de Israel. Sí, lo que tú dices, ¿no? Es el camino que Sí. va recorriendo, ¿no? Ujú. El problema está aquí es que cuando tomas una mala decisión Lleva a otra. te lleva a otra mala decisión Totalmente. que posiblemente sea peor que la anterior, Sí, ¿no? sí. Y no solo eso, sino que ya no ves que sea tan mala tú mismo, ¿no? Pierdes el hecho de saber qué es bueno y malo, Ujú, ¿no? Distinguirlo. Entonces Sansón ya, yo creo, la tercera vez que cometió el pecado de pues, beber alcohol cuando Sí. él era nazareo, ya dijo, bueno, no pasa nada, yo creo que el Señor me entiende, estoy en este momento, con un pueblo que no conoce mis costumbres, Sí, pues me tengo que yo a moldar a ellos, ¿no? Y no era así, ¿no? El Señor no tenía ese propósito para él. Pero sí, lamentablemente escogió malas decisiones, ¿no? En su vida como joven, podríamos decir, ¿no? Y, bueno, más adulto también. Y esto tuvo unas consecuencias, ¿no? Ujú. Pero aparte de, pues, del alcohol, Sí. de las bebidas, ¿no? Aparte de otras cosas que pudiera hacer, ¿no? Del uso indebido, a lo mejor, de su fuerza. Ujú. ¿Qué otra mala decisión, sobre todo, tomó para que finalmente afectara tanto a su vida? Pues siendo joven, ya eres joven, te estás acercando a esa edad adulta. Sí. Como es normal, empiezas a sentir esa necesidad de buscar compañía. Y no me refiero a la amistad, sino a una pareja, ¿no? Sí. A una persona con la cual compartir el resto de tu vida, construir un hogar. Y vemos que Sansón no elige a ninguna mujer del pueblo de Israel, la cual le hubiese podido entender, incluso le hubiese apoyado en esta misión que él tenía de ser juez en Israel. Entonces, él lo que hace es, debido a que es partícipe de tantos banquetes y actividades fuera de su pueblo, es encontrar a una chica la cual no da ninguna razón del por qué decide casarse con ella. Solamente se dirige a sus padres y les dice, papá, mamá, por favor venir porque quiero pedir en matrimonio a esta chica. Sí. Y ellos les dice, pero ¿por qué? Hay muchas chicas en Israel. Y él dice, elijo a esta, yo quiero a esta mujer. Tomarla porque la quiero. No da otra razón, es simplemente porque la quiero. Bueno, el versículo dice que él la vio Sí. y le agradó. Le agradó. Sí. Entonces, yo creo, tampoco podemos ver, pero
creo que por el contexto que después vamos a entender y todo, yo creo que simplemente le agradó Le a sus agradó, ojos, sí. nada más. Visualmente, no se enamoró de su carácter, no se enamoró de cómo es ella, Sí. se enamoró del físico. Sí, Era un amor superficial. sí, Entonces esto le lleva a ir en contra de los principios que él tenía. sí, así es, ¿no? Como puede pasarnos también, ¿no? Sí, A nosotros. sí, Yo he sí. escuchado muchas veces a algunas personas decir, no, yo estoy con esta persona que Ujú. no comparte nuestros principios, ni siquiera conoce bien la iglesia, pero lo hago porque quiero atraerla. Quiero Sí. traerla a ella, a la iglesia, evangelizarla de esa manera y después, pues que finalmente podamos ser iguales, ¿no? Ujú. Lamentablemente lo que pasa muchas veces es que en vez de tú atraerla, Claro, es al contrario. ella te atrae a ti o él te atrae a ti, hacia el mundo, y acabas en algo que no es ni la iglesia ni es el mundo, y esto finalmente lo que sabemos es que para el Señor o estás con el Señor o no estás Sí, con el Señor. No hay es blanco y negro, no hay grises sí, como sí, tal, ¿no? sí. Entonces, es una decisión muy importante en la vida Ujú. de un joven, ¿no? El saber tomar esta decisión personal de con quién quieres pasar, elegir Ujú. la pareja, ¿no? Ujú. Entonces, es simplemente, eso pasa por la facilidad que tiene, ¿no? Es más fácil renunciar a lo mejor a los principios y poder vivir el momento sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? A Sí, tener que sacrificar esas decisiones las cuales a corto plazo parecen buenas, pero que a largo plazo te van a afectar y únicamente centrarte en el futuro, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los jóvenes deciden eso. Es más fácil vivir el momento a tener que ser consecuente, consciente de las decisiones que tomas ahora, cómo van a repercutir en tu futuro. sí, así es, ¿no? Es algo serio, ¿no? Ujú. La mano guay dice de que si orabas, no es a lo mejor 2 veces al día, normalmente por otras cosas, ¿no? Cuando Ujú. estás tomando esa decisión de escoger una pareja, tienes que orar 5 veces más, Ujú. ¿no? De Ujú. la importancia que es, ¿no? El escoger esto, porque pues sabemos de que cuando escoges mal, cuando esto puede llevarte a separarte de Dios, ¿no? Ujú. Entonces vemos que efectivamente Sansón dice a sus padres de que le agrada esta mujer Sí. filistea, los padres aceptan, ¿no? Y van con él, ¿no? Ujú. A él. Ujú. ¿Y qué pasa ahí, en ese momento de escoger, hay a una fiesta, ¿no? También. Sí. Em, lo que sucede es que un poco antes de este momento, cuando va con su familia, con sus padres, a pedir el matrimonio a esta chica, dice que de camino a ese lugar les asalta un león. Sí, Es una fiera a la cual pues no es muy común poder hacer frente ante ella. Y es interesante porque es aquí donde vemos la primera señal que dice que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en sus manos. He leído en Jueces 14, versículo 6. Es el Espíritu de Jehová el que por Sansón lo que hace es poder vencer este león. Dice que lo toma, lo despedaza y lo tira. sí, Parece algo insignificante. Sin embargo, es interesante recordar este detalle porque piden en matrimonio a esta chica y cuando están regresando a casa, Sansón por curiosidad se detiene a ver al león. Entonces, él lo que hace es bajar y se encuentra que el león está muerto, ya en putrefacción. sí. Señal de alarma, él es nazareo, tiene que respetar la normativa kosher, no puede tocar animales inmundos. Y Sí. mucho más si están muertos en las condiciones que él lo ha matado. No acaba Entonces, de morir ese claro, león. entonces él lo que hace es coger el león, abre la boca y dentro de la boca encuentra que hay un panal de miel. Tira al león y lo que hace es tomar ese panal y llevárselo a casa y empezar a comer de ese panal. Vale, el panal de miel es algo admitido por la normativa kosher. Es algo que no está mal comer miel. De Que hecho, él como nazareo está bien. es un alimento permitido. Sin embargo, ha estado en contacto con animal muerto. Sí. Entonces, él ya vemos que aparte del tema del alcohol, lo que hace ahora es incumplir esta norma que tiene de no tocar
y no consumir cosas que han estado en contacto con animales inmundos. Y además que estén en condiciones inmundas. Y no solo eso, sino que dice que toma ese panal de miel y se lo entrega a sus padres para que coman también. Sí. Entonces, es interesante porque naturalmente sus padres no eran conscientes de dónde ha sacado él la miel, pero estaba haciendo partícipe a sus padres de este pecado. Porque sus padres, aunque no fuesen nazareos, no podían tampoco comer la miel en estas condiciones. Y la Biblia especifica claramente que no les dijo de ¿De dónde había eso? sacado, Es que no cuenta que eso es. Sí, claro, porque sabía de que si les decía eso, sus padres le hubieran dicho, pero no, claro. no nos des, no vamos a comer, Sí. y tú menos aún deberías comer, ¿no?, de este alimento. Sí. Pero claro, él ocultó, ¿no?, esto de dónde lo había sacado, yo creo, conscientemente, ¿no? No solo para cometer el pecado, sino pues, me recuerda un poco a la historia de Eva con Adán, ¿no? Que ella comió y luego vino y le dio a su marido también, eso ¿no? es. Entonces, claro, ese momento difícil, ¿no?, de que también cuando nosotros cometemos un pecado muchas veces, a veces ponemos también en peligro a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que están alrededor, ¿no? Y podemos llevar a incitarles a cometer también este pecado. Por lo tanto, muchas veces no solo tenemos que ser conscientes de que nos produce un mal en nosotros, en nuestra vida, sino que puede producir un mal en nuestros padres, ¿no? También, posiblemente. Como pasó aquí con Sansón. Cuéntame más acerca entonces de esta historia de su primera mujer, ¿no? Porque vamos a decir que efectivamente la tomó ahí en ese momento, ¿no? La tomó. Dice que volvió y lo que hace es que en esa época era común en la tradición judía el hacer la boda no únicamente un día. Es decir, no es como aquí, en nuestros días, que a las 12 a mediodía empieza el servicio, lo que es la programación espiritual, ¿no? Se produce el matrimonio y después por la tarde vamos a comer y ya pasamos el resto del día y ya se acaba. No, aquí dice que las bodas duraban una semana. ¿Qué es lo que se hacía en esta semana? Pues se tomaba un banquete. Prácticamente se comía y bebía todo el día. Eso era... Y bueno, se hacía todo tipo de actividades, de juegos. Se daba especialmente para poder conocerse mejor las familias. Se hacía con este motivo. Entonces, recordemos que esto no es pueblo Israel. Estamos fuera del pueblo de Israel. Entonces, en ese lugar habían jóvenes los cuales no eran. En ese banquete había amigos, amistades que no eran del pueblo de Israel. Familia de la mujer. Familia de la mujer, que no era del pueblo de Israel. Entonces, es interesante porque ante dicha situación, lo que hace alguno de los jóvenes es pedir, ¿no? Mira, Sansón, danos un premio, ¿no? O sea, danos algo de dinero, estás aquí enriquecido ya. Entonces, Sansón dice, mira, os voy a dar, dice aquí la Biblia, 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, en Jueces 14, 12, pero únicamente les daría esto si lo que hace es cumplir o dar la respuesta a un enigma. Y este enigma lo voy a citar, ¿vale? Este es el versículo 14 del capítulo 14 de Jueces. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Una adivinanza, ¿no? Cortita, pero es que tampoco te da mucho en qué pensar. Es que si no conoces lo que se le está pasando por la cabeza a Sansón, no tienes cómo saberlo. A nosotros porque hemos leído la historia, ¿no? Sí, anterior, sí. Pero sí. Pero es que aún así, del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. Puedes pensar el por qué, o sea, por qué justo se le ocurrió esto a Sansón. Es que no tiene ni pies de cabeza si no conoces, claro, la historia. Entonces, dice que si ellos adivinan esta adivinanza, valga la redundancia, lo que va a pasar es que les va a dar este premio. Y como he dicho antes, pasa un día, pasa dos, porque la boda dura mucho tiempo. Y el trato la apuesta era si adivinaban la respuesta hasta que se acabase la boda. Y vemos que pasa un día, pasa otro, no encuentran la respuesta. No encuentran, dicen, pero es que, ¿cuál es la respuesta? Sansón no quería darles ninguna pista. Entonces él seguía y seguían y no sabían la respuesta. Y dice que el último día lo que hace es acercarse a la esposa de Sansón. Pero no es perdón, es el primer día. Es el primer día, sí. Porque, bueno, luego lo vas a decir un poco adelante, pero sí. O sea, el primer día ya le pide ayuda a la mujer y la mujer rechaza, dice no. Pasa un día, pasa otro, la mujer, la esposa, sigue rechazando. Y al último día vienen con una amenaza.
a su esposa. Le dice, o nos dices la respuesta o vamos a quemar tu casa. Entonces era una situación difícil porque ponía en riesgo a la vida de la familia de la mujer. Entonces finalmente lo que pasa es eso, que lo que hace la esposa de Sansón es pedirle respuesta, Sansón le da la respuesta y lo que sucede es que poco antes que se acabase la boda, Sansón ya estaba se daba por victorioso. Claro. Ya. Vienen con la pregunta, que es una respuesta, en verdad, a la adivinanza, ¿no? Dice, ¿qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa es más fuerte que el león? Entonces Sansón se da cuenta que fue su esposa quien lo que hizo fue traicionarle, sí. Sí. Sí, así es, ¿no? Y lo que me gustaría destacar de aquí es que cómo es que Sansón no se dio cuenta en este momento de las malas decisiones que estaba tomando. Efectivamente, estaba casando con alguien que no era de su pueblo, que no compartía sus principios, ¿no? Sí. Y como tal, habían engañado habían presionado, amenazado, ¿no? Dice que te queremos tu casa y te queremos a ti mismo y a tu padre. O sea, le estaban amenazando con la muerte. Sí, Era una amenaza de muerte, de como no nos lo digas, ¿no? Y también el hecho de que su mujer desde el primer día lloraba. Dice, esos 7 días que deberían ser de alegría, sí. de felicidad, me estoy casando, ¿no? Sí. Es el momento más bonito. Era tristeza. Estaba llorando su mujer para que le diera la respuesta y todo, ¿no? Entonces vemos que desde ahí yo creo que Sansón debería haber reaccionado, ¿no? Sí. Y no lo hizo en ese momento. Yo creo que lo que pasa con Sansón es que no deja de ser un chico joven. Sí. Y muchas veces los chicos jóvenes, especialmente si tienen una habilidad tan grande como esta, la de cuando viene el Espíritu Santo sobre él, poder tener estas fuerzas sobrenatural. Es que en este contexto los jóvenes suelen decir, yo tengo la razón, o sea, ¿qué me vas a llevar a mí la contraria? Entonces, creo que Sansón tenía un poco esa mentalidad de ¿quién va a tener la razón si no yo? O sea, yo tengo la razón, yo soy el elegido. Entonces, yo entiendo que el motivo puede ser ese, el empezar poco a poco a confiar más en sí mismo que en Dios. Perdió la apuesta, Sí, digámoslo, ¿no? la perdió. Y aquí nuevamente dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová viene sobre él y le da la fuerza pues, para acabar con la vida de todos estos hombres. Sí, ¿no? Pues bueno, acaba con una vida, cumple pues con lo que él había dado su palabra, ¿no? Entrega con los vestidos de las personas que habían matado, lamentablemente, ¿no? Sí. Se los da a esas personas para que pues tenga por cumplida la promesa. Sí. Pero bueno, se va, dice el versículo, ¿no? Enfadado. Y no solamente es eso, sino que dice que se va y es curioso porque se va sin su esposa. Sí. Y vuelve cuando se le pasa el enfado. Por eso digo que se nota mucho que es joven. Sí. Porque es, ahora me enfado, ahora me voy, ¿sabes? Entonces, él se enfada, se va, se le pasa el enfado, dice, bueno, a lo mejor me he pasado, ¿eh? Entonces, vuelve y qué sorpresa, su esposa estaba casada con otro hombre. Y ese otro hombre era un amigo. Sí, era un amigo. Es que eso es... Es que cuando leo esta historia de Sansón, que la leía para preparar también este episodio, sentía que es una historia de traiciones. Sí. ¿no? Le traicionan constantemente a Sansón. Pero claro, es que el problema está en que él se pone en situaciones... Es que él ha elegido esas amistades. Claro. Es que no puede echar la culpa a los demás. Es él el que está eligiendo juntarse con esas personas. Entonces, es lo que hay. Sí. Y además, por mucho que él buscase integrarse en ese pueblo, no dejaba de ser el judío. Quieras o no. O sea, para los demás seguía siendo el judío. Entonces, por eso muchas veces abusaban un poco de eso y buscaban vacilarle o tratarle de manera insignificante, de, pues es que este es el judío, este no es de los nuestros. Sí. Y a lo mejor, si se hubiera integrado, lo que hubiera hecho es traicionar también. Pues bueno, como es lo que hacen aquí, pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, al enterarse de esto que me cuentas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues nuevamente dice que él tiene una fuerza, le viene una fuerza muy grande sobre él y lo que hace es enfadarse mucho. Y dice que toma
va al campo y lo que hace es capturar, no cazar, capturar zorros. Es como, ¿de dónde saca? ¿Cómo puedes capturar zorros, no? Dice que los captura y lo que hace es atar a las colas de estos zorros antorchas encendidas. Y después de cuando están encendidas estas antorchas con el fuego, lo que hace es soltar a los zorros para que corran en el campo de cultivo de todas estas personas que le habían hecho esto, con el objetivo de quemar La siega, ¿no? todas las siegas, las hectáreas enteras ardiendo, porque él pues buscaba esa forma de vengarse, ¿no? Sí, Por así lamentablemente es venganza. Venganza Lo que es vemos aquí, ¿no? Un poco continuamente, sí. de... Bueno, también, pues, también es, bueno, al final el pueblo que estaba... no era un pueblo justo, Ujú, ¿no? También ujú. era pecador y, bueno, también vemos ahí como el castigo de Dios también, Sí. por así decirlo. Pero bueno, sí, efectivamente usó esa fuerza, ¿no? Sí. Ese poder que el Señor le había dado para poder llevar a cabo esto, ¿no? Destacar simplemente que qué les pasó entonces ahora a su mujer y a su suegro en ese momento, ¿no? De que los filisteos cumplieron ahora la amenaza, ¿no? Anterior. Sí. Efectivamente, antes cuando le habían amenazado con que le dijera Sí. el resultado del enigma, no era una amenaza falsa. No. No estaban diciendo, bueno, lo haremos, pero en verdad no va a ser tanto. No. Cumplen y efectivamente queman y matan a la mujer. Sí. Ellos no tenían... Vemos que entonces la característica del pueblo era pecador, era Sí. pagano y Sí. era cruel. Está de su propio pueblo. Estaban matando, ¿no? Simplemente porque pues, había destruido la siega, había destruido a otros hombres, ¿no? Y además cabe remarcar una cosa. Los filisteos es de los pocos pueblos paganos que ya como nación no tenían vuelta atrás. Sí. Porque hay muchos pueblos los cuales podían anexionarse, por así decir, al pueblo de Israel, es decir, en cuanto a fe, a ser salvos. Pero los filisteos dice que eran de los pocos pueblos que, debido a todos los actos que estaban cometiendo, dice que ellos ya no tenían discernimiento moral en cuanto a lo que está bien y a lo que está mal. Era un pueblo en el cual estaban era muy normalizado los incestos, actos también que podríamos decir como deplorables moralmente, y para ellos estaban bien. O sea, no había una moral. Entonces, era de los pocos pueblos en esa época que no tenían ningún tipo de retorno para ser salvos. Ellos, porque no aceptaban, o sea, lo que nosotros muchas veces llamamos como conciencia, que el Espíritu Santo apela a nuestra conciencia, era de los pueblos que no tenían conciencia ya. Había pasado esa línea, ¿no? Que ya no se puede volver atrás. Ya no se puede volver atrás. Y sí, lamentablemente, pues era este pueblo y ese pueblo lamentablemente estaba siempre acechando a Israel y pues vemos la multitud de batallas. No va a ser la única en este momento, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también en otros capítulos. Permíteme, Javi, ahora hacer una pregunta a los oyentes también, para que sean un poco partícipes de este, ¿no? Esta pregunta es más de buscar, de escudriñar en la Biblia y de encontrar la solución. Entonces, la pregunta es, ¿dónde fue a residir o dónde vivió después de que mataran tanto a su mujer como a su suegro? ¿En qué lugar vivió Sansón? Es un lugar específico, claro, no vivió en un sitio, ¿no? Digamos que es fácil encontrarlo. Está en la Biblia, hay un versículo claro que dice dónde. Entonces me gustaría que, por favor, si lo encuentran, que nos lo apunten en los comentarios, en los comentarios de YouTube, si no en Instagram mismo también nos pueden contestar con la respuesta. Ahora sí vamos a seguir más adelante entonces con la historia de Sansón. Sansón se va, ¿no? Hemos dicho, ya nos van a responder los oyentes, pero se va a un lugar y ahí le van a buscar, ¿no? A ese lugar. ¿Y qué hace nuevamente Sansón allí? Pues mira, el pueblo de Israel, muy dolorido, porque ellos sabían que Sansón tenía que ser quien les gobernaba. Sí. Hay que tener en cuenta que Sansón ahora mismo estaba, por todas estas cosas que él estaba haciendo, él estaba dejando de lado su responsabilidad como juez. Él ya era juez en Israel. Sí. Sin embargo, por eso él no dejaba, siempre como que se hacía el camino de Israel a los filisteos, de filisteos a Israel, porque él vivía en Israel, es decir, él tenía allí su residencia, él tenía que cumplir allí su labor. Entonces, en una de estas ocasiones, en el lugar donde has preguntado a los oyentes para que nos respondan, dice que se acercaron el pueblo
los soldados, el ejército del pueblo de Israel. Y le dijo, mira, nos están acechando los filisteos. Los filisteos habían ido en contra de Israel debido a Sansón. Vemos que ahora Sansón, sus actos no únicamente le afectan a él, sino al pueblo también. A su pueblo. Entonces, el Sansón, lo que pasa es que dice, mirad, prendedme, atadme y llevarme preso, llevarme a donde está esta persona, a donde están los filisteos y entregarme a los filisteos. Y es interesante porque el pueblo veía la salvación en Sansón y a ellos les dolía mucho tener que hacer esto. Da igual lo que estaba cometiendo él, para ellos seguía siendo como algo doloroso. Era líder, ¿no? Era su líder. Entonces tomaron a Sansón, le ataron y lo que es interesante es que le dejaron que caminase hacia, imagínate, un campo de batalla, a un lado estaban los israelitas, al otro lado los filisteos. Entonces le mandan, dice, ve caminando solo. Atado, y ¿no? dice, atado, él estaba siendo atado. Entonces hay que entender que mientras caminaba se encontró una palabra que yo no la conocía, dice una quijada. Una quijada es lo que podríamos decir el maxilar, ¿no? La mandíbula inferior de un burro. Yo me preguntaba por qué de un burro, es decir, si es algo pequeño, ¿no? Es que un burro es grande, entonces una quijada era algo grande, algo pesado. No sé si yo podría tomar una quijada porque puede ser bastante pesado. Entonces dice que cuando se acercó, él vio esa quijada en el suelo y en ese momento dice que nuevamente el Espíritu de Jehová descendió sobre él. Consiguió romper las cuerdas que le tenían atado. Coge esa quijada y la usa de arma para acabar con el ejército filisteo. Él solo. Entonces nuevamente vemos aquí un milagro, el cual Dios le había dado nuevamente la oportunidad de poder enmendar sus errores, ¿no? Así es, ¿no? Entonces... Porque es interesante. Yo siempre tenía la idea de que él siempre estaba siendo inestable. Sin embargo, la Biblia dice que después de esta situación fue como un recobro de conciencia para Sansón. Dice que se arrepiente de todo lo que había cometido y acepta finalmente gobernar, ser juez. Dice que lo hace durante 20 años. Él no se aparta de la palabra de Dios. Sí. Es importante, ¿no? Este momento de Sansón. A lo mejor es un momento en el cual pues reflexiona, ¿no? Sí. Después de que Dios le vuelva a ayudar. Mata dice que a 1000 hombres con esta quijada, ¿no? Entonces no, es un milagro. Sí. Y una demostración de la fuerza de Sansón. Pero vamos a ver cuánto le dura esta reflexión. Sansón, Sí. porque no acaba aquí la historia. No. Sino que vuelve otra vez a tomar otra decisión, Sansón, ¿no? Una decisión que parece ser un poco el punto débil de Sansón. Eso es. En el cual estaba, ¿no? ¿Cuál fue esa decisión que tomó? Pues mira, podemos ver que el mayor punto débil de Sansón, más allá de la bebida, de la alimentación, son las mujeres. Sí. Él tiene una debilidad, es una persona la cual no es capaz de dominarse a sí mismo, de autocontrolarse. Entonces siempre tiene la tendencia de pecar con las mujeres. Entonces vemos los jueces que hemos hablado hasta ahora, Débora, Gedeón, son jueces que una vez aceptaron la responsabilidad, la llevaron hasta el final. Sí. Sin embargo, preguntabas cuánto tiempo le duró esto a Sansón, pues 20 años, dice. Porque tras 20 años lo que hace es cometer otra vez, pecar. Dice en esta situación con una prostituta. Sí. Y es interesante lo que mencionaste al principio. Una vez que cometes un pecado, te lleva a llevar al siguiente. Dice que Sansón pecó con esta prostituta. Sin embargo, no fue ella con la cual siguió, sino que eso le llevó nuevamente a reintegrarse en el círculo de los filisteos donde conoció pues, a una mujer. Sí. Y bueno, vemos que simplemente para comentarlo, ¿no? Ahí vuelve a hacer una demostración de fuerza, ¿no? Sí. Sansón cuando está
la mujer que levanta y dice que las puertas y las pone en otro Sí, lugar. sí, Imagínate sí. unas puertas, no una puerta de casa, No. normal, ¿no? La puerta de una ciudad. De una ciudad que en esa época eran puertas de madera maciza, grandes. De a lo mejor, no sé, 8, 10 8, metros. 10 metros. Sí, Muy grandes. dice que las carga en la espalda hasta un monte que está al otro lado. Entonces las deja allí. Sí. Entonces es interesante. Sí. Una demostración más de fuerza, ¿no? De fuerza, sí. Pero bueno, ha cometido ese error otra vez Sí. y le vuelve, entonces, como tú has dicho, entrar en ese círculo Vicioso, podríamos vicioso decir. otra vez y círculo de personas que no compartían su fe. ¿Y qué sucede otra vez aquí, en este momento? Pues aquí conoce a una mujer, dice, se enamora de una mujer llamada Dalila. Dalila. Esta mujer, fíjate cómo han cambiado las cosas, ya no se la quiere presentar a sus padres, ya no pretende casarse con ella, únicamente hace lo que muchas veces pasa hoy en día y es simplemente vivir con ella. Vivir de novios, lo que se diría. Entonces, él dice que muchas noches pasaba fuera, empezó a pasar fuera de Israel, las pasaba en casa de esta mujer, de Dalila. Y nuevamente los filisteos conocen la debilidad de Sansón. La debilidad de Sansón, como he dicho antes, no es el alcohol, no es la alimentación, son las mujeres. Sí. Y cuando una mujer le pone ojitos bonitos a Sansón, es capaz de debilitarle. Sí. Entonces, nuevamente aprovechan esto. Van a Dalila, la pagan, le dan un dinero valioso en esa época, una cantidad de dinero considerable. Y le dice, a cambio de esta suma de dinero que te vamos a pagar, tienes que sonsacar cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Ya no es de una adivinanza, algo irrelevante. Es el secreto de la fuerza de Sansón. Su punto fuerte. Su punto fuerte, eso es. Aquello que le mantenía unido al cielo. Entonces lo que hacen es buscar mediante Dalilas obtener este secreto. Sí, y como tú dices, ¿no? Al final, ellos ya conocían a Sansón. Ya sabían cuál era su punto débil, Sí. dónde podían encontrar la solución para sus problemas, ¿no? Al Sí. final, Sansón era el juez de un pueblo enemigo para ellos, ¿no? Sí, sí, al cual sí. no compartían nada, incluso si los destruían, mejor para ellos. Sí, Entonces, sí. pues, estrategia política, vamos contra el líder, a buscar cuál es su punto débil y a encontrarlo, ¿no? Dalila tampoco era del pueblo de Israel, sino que era con ellos también, ¿no? Y vemos Sí. aquí que intenta, ¿no? Y esta historia, sé que todos la conocemos, es la historia que nos cuentan de niños muchas Sí, veces, sí, ¿no? sí. Pero, por favor, resúmenosla un poco. ¿Qué sucede aquí con Dalila? Pues mira, Sansón, aunque es débil ante la mujer de Dalila, o sea, ante Dalila, no es insensato. Entonces, él se huele algo. Vemos que ya tiene experiencia del pasado de que a una mujer que él quería la están utilizando. Entonces, lo que dice es que, mira, si tú me quieres, Sansón, querido, dime cuál es el secreto de tu fuerza. O sea, nos conocemos, pasamos ya mucho tiempo juntos, dormimos juntos, pasamos días juntos, probablemente hacían actividades juntos, iban a pasear juntos, iban a fiestas juntos, pero no me has dicho todavía cuál es el secreto de tu fuerza. ¿Cómo es posible que tengas ese poder? Entonces es interesante que Sansón dice, bueno, pues mira, lo que tienes que hacer es que si a mí me atas con cuerdas, dice, cuerdas verdes, crudas, es decir, que no estén maduras, me atas con estas cuerdas, lo que va a pasar es que me voy a hacer débil como cualquier otro hombre. Entonces Dalila espera la noche y lo hace. Y llegan los filisteos, ¿no? Sí. Y ella, pues para fingir, dice, Sansón, Sansón, están los filisteos sobre ti, te van a llevar. Entonces él se despierta a medianoche y rompe las cuerdas. Como si fuera un como hilo. Si fuesen hilos, como si... Porque no estaba allí el secreto, ¿no? De la fuerza. Entonces vuelve a pasar, ¿no? Entonces, ahora dice, Sansón, me has mentido, o sea,
no puedo confiar en ti porque, mira, me has mentido. Nuevamente se victimiza, ¿no? Y Sansón dice, bueno, vale, mira, el secreto es que las cuerdas tienen que ser nuevas. Tienen que específicamente ser cuerdas que no se hayan usado para otra cosa antes. Me atas con eso y me voy a salvar. O sea, y voy a ser débil. Sí. Entonces, lo que pasa es que nuevamente se queda dormido, Sansón, Dalila le ata. Y ante esto, vuelve a fingir, ¿no? A decir, Sansón, Sansón, los filisteos están sobre ti. Entonces Sansón se levanta y nuevamente rompe todo, como si no fuese nada. Entonces Dalila ya decepcionada, ¿no? Porque ¿cómo es posible que me estés mintiendo tantas veces, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a leer lo que dice aquí la escritura, es una tercera vez, ¿no? Sí. Dice en el versículo 13, entretejiendo 7 quejadas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con una estaca. Entonces voy a quedar débil. Y vemos nuevamente que no pasa eso. Se vuelve a liberar y así sucesivamente. Entonces son 3 situaciones las cuales vemos que falla, que no está allí el secreto de su fuerza. Sí, así es, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Sansón no se dio cuenta de con quién estaba? ¿No? Le estaba diciendo la mujer, descúbreme tu fuerza. Y él que ni siquiera, no se lo descubría a nadie de los filisteos, ¿no? Ni Es nada. curioso, claro. Pero se lo descubre a ella, no se lo descubre primeramente todavía, ¿no? Pero le dice, bueno, vale, te voy a decir una cosa. ¿Por qué a la primera vez que ya su mujer le prueba con esto, por qué no se da cuenta, oye, no, esto no, o sea, me está engañando? O sea, yo le descubro algo y ella lo está usando en mi contra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Sí. De mí. Otra vez, vuelve a caer otra vez, ¿no? Como dice que ese dicho, ¿no? Que dice que el humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? sí. Aquí Sansón está tropezando otra vez con la misma, ¿no? ¿Y qué sucede finalmente? Porque hay un versículo, el 16 dice que ella le presiona. Sí. Empieza a presionar más, ¿no? Yo entiendo que aquí ya hablamos de un cuadro de manipulación incluso. Sí. Ella se victimiza todo el rato. Entonces, Sansón llega a un punto, y no hablamos de un día para otro, o sea, hablamos de que esto ha pasado, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero dice cada día. Podemos hablar de semanas, incluso meses, quién sabe. Sin embargo, finalmente Sansón comete el error que lo ha lamentado con su vida. Sí. Y es que le confiesa, de esta vez ya de forma real, auténtica. Dice que su corazón se estremeció, Sí. se apiadó de ella, ¿no? Me gusta la parte que dice que fue su alma reducida a mortal angustia. Eso. Mortal, ¿eh? Imagínate el momento tan malo que estaba pasando ahí Sansón. Y como tú decías, me gustó como lo describiste, ¿no? Ese cuadro de manipulación. Ella lo que le está diciendo es, si me quieres, deberías decirme esto, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado si realmente caemos nosotros en eso también, ¿no? Más allá del hecho de que estuviese siendo pagada para que obteniese esta información, si realmente Dalila amase a Sansón, ella hubiese respetado el secreto, porque sabe que ese secreto no es suyo, sino es de Dios. Sin embargo, vemos que no hay amor allí, hay únicamente interés, podríamos decir. Entonces, aquí es donde dice el hecho que te he mencionado al principio, que Sansón sabemos que tenía trenzas. Dice que todo el pelo, toda la melena que tenía, la tenía recogida en 7 trenzas. Porque dice, voy a leer lo que dice las escrituras en el versículo 17. Nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo para Dios. Entonces ya le confiesa, es las trenzas. La verdad. Entonces vemos que estas trenzas, el pelo, si se lo corta, dice, si me lo cortas voy a perder toda mi fuerza. Yo creo que aquí Dalila también se da cuenta que es en serio. Porque, claro, no era a lo mejor tan común el hecho de que haya gente con pelo tan largo. Tan largo. Dice, pues igual es la verdad. Yo creo que también la manera en cómo se lo contó. Y también, también puede ser. Sí. La sinceridad, porque dice que no solo descubre eso, sino que le descubre todo su corazón. Dice, se lo descubre. Entonces yo creo que ahí dijo, bueno,
esta es la buena. Sí, sí. Y además dice allí que ahora dice Dalila, Sansón, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y Sansón estaba atado también, cabe remarcar. O sea, no es que simplemente estaba atado. Y despertándose, dice que intentó, como lo había hecho otras veces, romper las cuerdas y no pudo. Yo me imagino un poco la angustia de Sansón en ese momento. La seguridad que tú tienes siempre de poder sobrepasar las situaciones, algo normal. Y era nuevo para él el hecho de no poder librarse de esa situación. Sí. Era nuevo, entonces yo creo que se angustia y no únicamente se empieza a angustiar, sino ve cómo uno de los filisteos se acerca y lo que hace es sacarle los ojos, dejarle ciego. Entonces creo que es un cúmulo en el cual él entra en shock, una sensación de no saber qué hacer, de angustia, porque ha perdido su fuerza, ha perdido su vista. Yo a veces me acuerdo cuando leía este versículo y otras partes también, porque no sucede solo aquí en eso de sacarle los ojos a una persona, pero ¿por qué no lo matan? ¿No? En vez de sacarle los ojos, porque imagínate esa persona que Sansón tan fuerte que había sido, ¿no? Líder, todo, ahora se ve reducido a sacarle los ojos, no ver nada, perder la fuerza, estar encarcelado por los enemigos. No sé qué vida era esa, ¿no? Ese momento. Pero bueno, sabemos que Al Dios fin y tiene un al propósito cabo, todavía. sí, vamos a ver más adelante. Se mezcla el propósito de Dios con el hecho de que al fin y al cabo el ser humano es maquiavélico, a veces podríamos decir, disfruta con el sufrimiento. Es decir, nos has hecho sufrir tantos años, pues ahora te la devolvemos. Sí. Ahora te la devolvemos y vas a La venganza. a sufrir, ¿no? Entonces vemos que se lo lleva a un lugar bastante conocido para nosotros hoy en día. Ha habido muchas políticas, ¿no? Polémicas últimamente con ese lugar. Triste también, ¿no? Lo que sucede Sí. ahí, pero sí. Se lo llevan a Gaza. Y allí en Gaza la carga que le ponen es que él está ciego, no ve nada, y se dedica toda su vida, todo ese cano de sus días, como una mula, a girar lo que era un molino. Un molino. Esa es su existencia. No ve nada, simplemente, yo me imagino, sin ver nada, estar empujando algo. Eso es todo lo que hace. Sí. Y no dice la Biblia cuánto tiempo pasa allí, ¿eh? Pero no es cuestión de días o meses, yo creo que puede ser años incluso. Hasta el punto en el cual sucede, vemos el plan final que tiene Dios para él. Sí. Y antes de eso me gusta remarcar, el versículo 22 del capítulo 16 dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Eso significa algo también, ¿no? Porque de ahí venía su fuerza y vuelve un poco a crecer otra vez con el paso del tiempo, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero bueno, vemos ahora que está en la prisión, está siendo este animal, podríamos decir, que usaban en ese momento, ¿no? Para mover un molino. Eso lo hacían los burros normalmente en esa época. Sí. Burros, asnos, algún animal de carga, bueyes a lo mejor. Sí. Y vemos que lo hace un ser humano. Y no cualquier ser humano, el juez de Israel. Sí, qué triste, ¿no? Sí. Verse reducido a esto, pero bueno, lo que sabemos ahora a continuación es que los filisteos, en un momento dado de un banquete, una fiesta, una alegría, que te dice que el versículo dice claramente cuando estaban en alegres, ¿no? Sí, yo creo que por sustituirlo, porque en el momento estaban borrachos ya prácticamente, ¿no? De la fiesta que tenían, de los días que llevarían en esa fiesta, a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no traemos a Sansón aquí, no? ¿Y qué sucede? Eso es una duda que a mí me surge muchas veces, ¿no? De qué obsesión la del ser humano con cuando está borracho mofarse de otro, ¿no? Sí. Es decir, porque ahora es Sansón, pero en otras situaciones, por ejemplo, era traer a la hija de Herodes, ¿no? En el futuro. Qué obsesión de tener a un mono de feria, ¿no? Delante. Entonces, vemos que ahora es Sansón. Gran error por parte, también te digo, de los filisteos de no cortar el pelo a Sansón, porque eso se ve. Sí. Y ellos sabían que la fuerza venía del pelo. Sin embargo, esto era la providencia de Dios, dice. Lo llevaron allí delante. Se empezaron pues a mofar de él. Dice que Sansón tenía, recordemos que está ciego, la vista nunca más la volvió a recuperar.
Entonces, él tenía lo que se llama un lazarillo, ¿no? Es decir, Sí. una Guía, persona, un guía, el cual le llevaba de un lugar a otro. Entonces le decía, por favor, llévame no a cualquier sitio. Llévame a aquel punto donde se encuentre repartido el peso de todo este edificio. Los pilares, ¿no? Podríamos Los decir. 2 pilares. Porque todo edificio pues tiene los llamados muros de carga, ¿no? Entonces, llévame a esos pilares donde esté todo el edificio. Y es interesante que ese lazarillo pues lo lleva. No pone en duda nada. Y en ese momento hablamos de podríamos decir, una discoteca, ¿no? Podríamos decir. Porque dice que había gente en la planta superior también bailando. Entonces, abajo también. Sí. Y dice que Sansón lo que hace es hacer la oración más sincera que ha hecho en toda su vida. Él es consciente de todos los errores que había cometido en su vida. Es consciente de que él lo que hizo fue rechazar un llamado que Dios tuvo para él. Lo que hace es darse cuenta que menospreció el don que Dios había dado para él. Sufre un proceso de conversión en ese momento. Yo pienso que arrastrado por todos estos años que él se dedicaba a dar vueltas en el molino, ¿no? Y sinceramente lo que hace dice que sus ojos se llenaron de lágrimas, ¿no? Y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Y dice que no para siempre, ¿eh? Dice, te ruego solamente esta vez. Sí. Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces es interesante porque él está ciego, pero ve la gloria de Dios en ese momento. Él ve a Dios en su visión, ¿no? Es algo inexplicable. Y en ese momento dice que nuevamente el Espíritu de Jehová baja sobre él. Y esa fuerza sobrenatural que él tenía usa para empujar las 2 columnas en direcciones opuestas, causando el derrumbamiento de ese lugar donde dice que murieron miles de filisteos. Solo mirando arriba, 3.000. Solo arriba, claro. Y no cualquier persona, dice que están los más influyentes. Sí. A lo mejor el gobierno de los filisteos ahí, ¿no? Claro. Entonces, vemos que fue un destino trágico para Sansón. Pero al mismo tiempo vemos que él había sido perdonado. Sí. Y podemos a lo mejor incluso decir que él va a llegar al cielo, porque él se convirtió en ese momento. Esos años de ceguera, y es algo maravilloso, ¿no? De pensar, pasamos años de ceguera, pero finalmente Dios nos enseña la luz. Sí, así es, ¿no? Y podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Pues esta frase también, simplemente que lo que me gusta de esa parte, ¿no? Que Sansón finalmente podemos decir que se salvó, ¿no? Porque, claro, él es verdad que cuando antes de derribar esas columnas dijo, muera yo con los filisteos, ¿no? Dijo, no me importa ya, yo solo que quiero es esto y se acabe mi vida. Yo no te pido, Señor, que aparte me salves, me des más, no, ya está. Yo sé que he hecho las cosas mal y que merezco también las consecuencias de mis actos, ¿no? Pero aún así el Señor no le hubiera dado la fuerza si de verdad no hubiera habido una conversión. Eso es Sansón, importante. ¿No? O sea, no le hubiese dado la fuerza si él no hubiese sido perdonado. Entonces, vemos que ese niño inmaduro, ¿no? Ese joven inmaduro que yo veo a Sansón mirando siempre por sí mismo. Poco egoísta. Claro, egoísta. Y aquí vemos un cambio total. Dice, yo, Señor, yo no merezco seguir con vida. Yo he causado muchísimo dolor tanto a tu pueblo como a las personas que me rodean. Entonces, quiero esta venganza que sea por ti. Y vemos que por una vez, después de tantos años, lo que hace es encomendar su vida a Dios. Sí, así es, ¿no? Y hemos dicho mucho a lo largo de la historia que o pareciera que la fuerza viene del pelo. Sí. El pelo largo es lo que le daba la fuerza. Sí. Pero entendemos ahora que la fuerza viene de Dios. De Dios. Y solo de Dios. Nada más, ¿no? Entonces, su mayor secreto era ese.
Era su transformación, su conexión con Dios. Es eso, Eso es era lo que ser de verdad le daba. consagrado a Dios. Sí, Entonces, él cuando Dalila le corta el pelo, no es que ese pelo era sobrenatural, era que por haber reconocido ese secreto, él lo que había hecho es menospreciar sí, a Dios. el don. Es menospreciar el hecho de que él era consagrado. Sí. Así es, ¿no? Entonces vemos como, aunque pasa por esos momentos muy trágicos de la vida de Sansón, que es una vida de traiciones, es una vida de Sí. dolores, ¿no? De muerte, de menosprecio, de lucha consigo mismo, ¿no? También. Pero finalmente tenemos una historia que finalmente acaba, por así decirlo, bien, Sí. ¿no? Y de la cual podemos aprender muchas cosas. Y esa es un poco mi última pregunta, ¿no? Acerca de qué cosas prácticas podemos aprender acerca de Sansón, que aunque fue fuerte en unas cosas, fue débil en otra, y cómo podemos extrapolar esto a nuestra vida, como joven, como miembro de la iglesia, como visita simplemente de la iglesia, pero que está pensando, ¿no? en estas pruebas. Sí. Fuerte pero débil. Es el título, ¿no? de este episodio, porque débiles somos todos. Todos tenemos un punto débil. Sí. Sin embargo, tenemos la bendición de ser fuertes, porque tenemos un punto fuerte, y es Cristo. Entonces, al igual que Sansón, hoy en día no tenemos las características de un nazareo, ¿no? Pero aún así Dios nos llama a ser consagrados a Él. Él nos llama a poder ser hijos suyos. Y lo que tenemos que hacer es no menospreciar esta petición. Tenemos que respetar su voluntad. Tenemos que entender que somos cartas vivas para las personas que nos rodean. Somos, al fin y al cabo, llamados a ser instrumentos en sus manos, a través de nuestras acciones, nuestro ejemplo. Dios no nos pide que salgamos de este mundo. Lo que nos pide es que, permaneciendo en este mundo, nos mantendamos de manera limpia. Así es. Que allí donde vayamos en la sociedad podamos ser una luz en esta oscuridad. Entonces, lo que es importante es que no pospongamos el ser usados como instrumentos en sus manos. Y si por alguna razón lo hemos hecho, hemos dado una vuelta por el mundo, digamos, han pasado años en los cuales hemos hecho cosas muy malas, vemos que nunca es tarde para arrepentirnos. Así es. Y Dios no nos va a rechazar. Da igual lo que hayamos hecho en el pasado. Podemos haber cometido los peores pecados. Si hoy nos arrepentimos, Dios nos va a aceptar. Sin ningún tipo de duda o sin rechistar. Sí. Pero es eso. Tenemos que aceptar nuestra condición pecaminosa y debemos aceptar a Dios en nuestras vidas hoy, lo antes posible. Amén. El arrepentimiento viene de Dios, ¿no? Nosotros simplemente somos, lo único, nuestro deber, lo que tenemos que hacer es aceptar, Sí. ¿no? Es alguna tarea que al parecer parece muy fácil, ¿no? Y en verdad el Señor da todo para que lo sea lo más fácil posible. Es lo que a nosotros nos gusta, hacer las cosas difíciles y ponemos trabas al Señor, ¿no? Sí, sí. Pero no, es fácil la vida con el Señor. Creo que es el mensaje, ¿no? Que no hay por qué pasar por esta vida de Sansón. Eso, no hay por qué cometer esos errores de Sansón. Si conocemos y leemos, esta historia está puesta aquí, escrita para nosotros, para que no cometamos esas piedras de tropiezo, ¿no? Sí. Para que podamos elegir a Dios desde el primer día y seguirlo a Él durante toda nuestra vida para poder, pues, encontrarnos con Él cuando venga por segunda vez, ¿no? Así es. Ha sido un placer, Javi, poder hablar de este tema tan importante de Sansón, de poder compartir estas ideas, ¿no? Que hemos podido aprender acerca de su vida y cómo poder extrapolarlo también a las nuestras. Que el Señor te bendiga mucho, que sigas pudiendo acompañarnos, ya sea en el rol de presentador como también de entrevistado, acerca de la palabra de Dios, y que también puedas siempre estar aquí con nosotros. Gracias. Nada. Y vosotros, oyentes, simplemente, ¿os ha gustado esta historia de Sansón? ¿Habéis podido aprender un poco más acerca de qué lecciones tiene Dios para nosotros con esta historia? Y sobre todo, haceros esa pregunta personal, ¿no? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos siendo fuertes por fuera, pero al mismo tiempo estamos siendo débiles por dentro? Me gustaría que pusiéramos énfasis en esto, para que
seamos fuertes en los dos lados, ¿no? Sobre todo fuertes con Dios, porque el hombre que es débil, con Dios es fuerte. Pero el hombre que es fuerte, sin Dios es débil, ¿no? Que el Señor os bendiga y que podáis seguir acompañándonos en los próximos capítulos que vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Hasta luego.